Tome asiento. Hoy temprano pedí oración a algunos porque tenía un conflicto con lo que Dios quería decirnos hoy. Usted sabe que cuando tenemos que predicar la palabra del Señor, lo que hacemos es buscar lo que Dios quiere decirnos y en lo que Dios quiere decirnos, alinearnos a su palabra y movernos conforme a lo que Dios quiere impartir sobre la iglesia. Nunca es palabra de hombres y muchas veces les ha pasado, yo recuerdo, y mi esposa lo sabe contar, que cuando la primera vez que fuimos a una iglesia evangélica, todo lo que el pastor estaba diciendo era como para preguntarle quién le dio letra a este, ¿no? Porque todo lo que decía venía directo a nuestro corazón y pareciera que alguien hubiera estado mirando o escuchando lo que estábamos viviendo. Y eso es lo que pasa cuando el predicador busca lo que Dios quiere decir y no lo que haya preparado. Y yo quiero leer un pasaje de la Escritura. Y por favor le voy a pedir que trate de hacer silencio, cerrar sus ojos y escuchar la voz de Dios a través de este pasaje de la Escritura. En Lucas capítulo 12, verso 35 en adelante. Escúchenla, por favor, no busquen, no proyecten nada. Solamente escuchen. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá al delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará a sus siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a la hora que viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esta ilustración, esta enseñanza es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor Jesús respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien viene el amo y puede darle la responsabilidad de servir a los demás y alimentarlos. Y si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que él posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no vendrá, no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto a los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, tendrá un severo castigo. Pero aquel que no lo sabe y hace lo malo será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le pedirá. Estas son palabras de Jesús en un capítulo 12 muy particular. El capítulo de 12 de Lucas es muy particular. Pero en medio de serias ilustraciones, Jesús comienza a hablar de esto. Ahora, lo que tenía que decir está todo escrito aquí, pero quiero olvidarme de esto, porque entendí en medio de la alabanza y la adoración
que todos nosotros que somos siervos, saluda al siervo de Dios que está a su lado, usted es un siervo de Dios. Los siervos de Dios no somos los pastores, los sobrevedores, los facilitadores, no. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios por gracia, amén. Somos hijos de Dios, el Señor nos hizo sus hijos por gracia. Todos nosotros somos siervos de Dios porque somos esclavos por amor. Él dice que nos hizo sus esclavos, pero también nos dice que somos sus amigos. Él en su corazón nos ve como amigos, nos ve como familia, nos ve como un ejército, nos ve como un cuerpo, nos ve como sus amigos, pero todos nosotros somos sus siervos. Nos servimos a un hombre, por eso el texto lema en Colosenses capítulo 3 es clave en este tiempo, porque Dios no nos ha llamado a servir a hombre, ni el hombre alguno está llamando a otros a servir, sino es el mismo Dios que está viendo nuestros corazones y nos está desafiando a servirle. Ahora, uno le sirve a Dios donde está. Muchos de ustedes están sirviendo a Dios en sus fábricas, muchos están sirviendo a Dios en sus trabajos. Tenemos muchos maestros en la escuela, médicos en la iglesia que están trabajando en diferentes lugares. Están sirviendo a Dios muchos como simplemente papá y mamá. ¿Sabe lo peor que le puede pasar a un niño en este tiempo? Que sus padres no sean llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de todo menos de Dios. Nosotros servimos a Dios en cada lugar donde estamos. Pero también me he dado cuenta que lo queremos y lo deseamos, porque el servicio a Dios, el servir a Dios, el entender que todo lo que hago es servicio a Dios, como empleado, como empresario, como jubilado, en lo que fuera, todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, donde Dios me permita estar, estoy sirviendo a Dios. No lo estoy haciendo a hombres, pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta y pensaba, porque me desperté a la noche y con una palabra en mi cabeza y le dije: Graciela, tengo una palabra que me da vuelta en la cabeza, y la palabra que me daba vuelta en la cabeza es rebeldía. No servimos a Dios llenos de Dios porque somos rebeldes, porque queremos servirle a Dios de acuerdo a nuestra manera, a mi manera. Y no es a mi manera le servirá bien a Frank Sinatra cuando canta la canción, pero servir a Dios es a la manera de Dios. A veces queremos servir a Dios aún en medio de quejas, y lo peor que puede ocurrir a alguien es que sirva con quejas en su corazón. A veces queremos servir a Dios por egoísmo, porque soy el único que lo puede hacer acá, y si yo no lo hago, pobrecito, se les va a caer todo. A veces queremos servir a Dios por orgullo, y muchas veces queremos servir a Dios para que nos vean. Todos somos siervos de Dios. No es el siervo de Dios, el pastor, el apóstol, el profeta. La responsabilidad es mayor. Es mucho más grande la responsabilidad cuando Dios los pone aquí adelante. Es mayor la responsabilidad. Pero todos los que quedaron orando sentados siguen siendo siervos de Dios. Cada uno en una posición, en su trabajo, en su casa, donde fuera. Pero ¿por qué no le servimos a Dios con la excelencia que Él amerita? ¿Por qué no soy un padre que le pone límites a sus hijos? ¿Por qué no soy un empleado que en vez de quejarme del empleador, oro por el empleador? A mí me pasó cuando yo estaba en el ejército, tenía un jefe que era del Opus Dei, después le cuento lo que es el Opus Dei, y me hizo la vida imposible durante casi 2 años. Me hacía llorar, hasta que mi pastor me sentó y me enseñó a orar por él. Terminé siendo su mano derecha, y cuando yo le expresé a él que me retiraba del ejército para dedicarme al ejército de Dios, él lloraba más que yo. Él me decía: no se vaya, quédese, porque aprendí a orar. Pero muchos de nosotros oramos en contra de nuestros empleadores, nos vivimos quejando y no servimos a Dios en esos lugares. Muchos no servimos a Dios como esposos a nuestras esposas, honrándolas, apoyándolas, proveyéndoles, lavándoles los pies. Y muchas esposas no sirven a sus esposos siendo la ayuda que deben ser, sino que ponen palos en las ruedas a la vida de sus esposos. Lo que quiero decir es, yo le preguntaba al Señor: ¿cuál es la razón por la cual no somos esos siervos que vos anhelás que seamos? Aquellos que tomamos con responsabilidad una tarea
Y no bajamos los brazos. El otro día estábamos en la oficina con los del equipo de gestión y estábamos hablando y llegamos a una conclusión. Los que estábamos ahí decidimos, ¿a dónde iríamos si otro lugar no tenemos? Si solo Cristo fue suficiente para nosotros, ¿dónde iríamos? ¿Qué sería de nuestras vidas fuera de Cristo? Porque somos siervos, amigos, colaboradores. Y la pregunta que me hacía mientras adorábamos, mientras vi ese dibujo que mostramos, mientras escuchaba las reflexiones sobre la visión, la misión y todo lo que estuvimos viendo, dice, Señor, ¿por qué somos siervos que no caminamos en excelencia? Siervos que decimos, sí, yo voy a llevar el agua y dentro de 3 meses ya no llevamos más agua. ¿Por qué somos siervos que hoy decimos, sí, yo estoy acá, cuente conmigo, acá estoy, Señor, yo voy a ser el mejor papá, voy a llevar a mis hijos a Cristo, mis hijos van a caminar conmigo y termino siendo más que los lleva para el lado del diablo que para el camino del Señor? ¿Por qué, Señor, es esto? ¿Por qué, Señor, no somos los siervos que vos anhelás? ¿Por qué no somos esos siervos que estamos preparados? Mis hermanos, Cristo viene pronto. Yo no sé cuándo, no tengo ni el día ni la hora. Pero hermanos, el reloj del fin del mundo, hecho por los científicos y locólogos por ahí, dice que estamos apenas a segundos de que todo acabe. Don Putin dijo, en cualquier momento aprieto el botón. Estuve en una conferencia en Panamá donde el pastor, que es un pastor de India, él habló del gravísimo y tremendo tiempo escatológico que estamos viviendo. Nosotros creemos que Cristo viene muy lejos. Pero Cristo puede estar llegando en el próximo segundo. Te va a encontrar velando, sirviendo como un tremendo profesional, como un tremendo empleado, como una hermosa mamá, como un hermoso papá, sirviendo a Dios como hijo, en tu soltería. ¿Te va a encontrar Dios sirviéndole a Él? ¿O te va a encontrar? Total, como leímos en el pasaje, va a tardar. Me gustó esta versión porque dice, anda de parranda. Vieja palabra usada hace muchos años. Me dedico a parrandear y de vez en cuando levanto una canción para Dios. Y mientras estábamos cantando vinieron 2 textos en la Escritura a mi corazón. El primer texto está en Efesios, capítulo 5, donde dice, a partir del verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender del Señor lo que Él quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Saquen mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. El otro día cuando estuve en Jujuy pude hablar con una gerente de un banco, uno de los bancos más grandes del país, es gerente de una sucursal en Salta, la sucursal más grande que maneja todo el nordeste del país. Ella había dado un taller al campamento donde estuve y pude almorzar con ella, hablé con ella y ella dijo una frase que me golpeó la cabeza hasta el día de hoy. Ella dijo, cuando las oportunidades, estábamos hablando de administración y de otros temas. Pero ella dijo, cuando las oportunidades se encuentran con las capacidades, las puertas se abren. Cuando las oportunidades se encuentran con las capacidades, las puertas se abren. El que estudia, terminen el secundario, esfuércense, tengan los años que tengan. Ejemplo tenemos con nuestra amada Olguita, que a la edad de 70 y pico terminó el secundario. Porque hoy no se llega a ningún lado. Cuando las capacidades, cuando tu formación se encuentra con una oportunidad, las puertas se abren. Y yo lo pensé y dije, cuando las oportunidades del cielo se encuentran con un siervo lleno del Espíritu Santo, los cielos se abren. Pero muchos de nosotros vivimos cielos cerrados. No estamos viendo brotar
lo que Dios quiere, porque andamos de parranda, no haciendo bien las cosas. Actuamos sin pensar, sin entender lo que Dios nos pide. Por eso nos da lo mismo un domingo en la casa o un domingo en la cancha. Y no estoy hablando más del fútbol. Si usted quiere ir a la cancha, vaya. Antes me enojaba con los chicos. Bueno, son chicos y son todos hombres de 40 años. Pero ya no me enojo más. Si quiere ir, vaya. Pero cuando la oportunidad se encuentra de Dios se encuentra con un siervo no en la cancha o no en su casa panza arriba mirando Prime porque se le antojó que no va a ir a la iglesia, los cielos se abren. ¿Cuántos cielos cerrados tenemos por responsabilidad nuestra? Porque no hemos decidido servir a Dios llenos del Espíritu Santo. Esta palabra aquí, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esa palabra sean llenos, literalmente sean constantemente llenos. Constantemente llenos. Es no dejar que el tanque se vacíe. No dejar... ¿Sabe lo peor que hay para un motor de un auto? Andar con la reserva. ¿O no? ¿Hay alguno que sabe mecánica acá? Andar con la reserva es lo peor que le puede pasar a un auto, porque toda la basura, todo lo que no sirve va ahí y así le va a fallar el motor. Muchos de nosotros, y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de los siervos, los que decidieron servir a Dios aquí en la casa, como padres, como estudiantes, como profesores, como maestros, como empleados, como empleadores. Andamos con el tanque vacío y la gente no ve a Cristo. Esposas que no reflejan a Cristo, esposos que no reflejan a Cristo. La consecuencia serán hijos y nietos que no reflejen a Cristo, porque no son llenos del Espíritu Santo. El desafío de Dios es estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y la palabra, cuando leo el otro pasaje me vino, es cuando Corintios viaja a las regiones interiores y llega a Éfeso. En la costa se encuentra con un montón de creyentes. Estoy viendo en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Se encuentra con algunos creyentes, hombres que creían en Cristo, y les hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No contestaron ellos. Ni siquiera hemos oído de si hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, que exigía arrepentimiento de pecado. Y la historia es que reciben el bautismo de Jesús y luego Pablo ora por ellos y son llenos del Espíritu Santo. Y aquí la palabra clave no es lo que pasó, si conocían, les habían enseñado del Espíritu, no le habían enseñado del Espíritu. La palabra clave es la palabra recibieron aquí. La palabra recibir aquí en el original significa hacer propio, hacerlo de uno. ¿De quién es este celular? ¿De quién es? Es mío. Yo sé que es mío y lo hago propio. Cuando por gracia conseguí tener una tablet, sé que la tablet es mía y la hago propia. Y luego la computadora y los 3 instrumentos, las 3 herramientas son mías. Y las tengo linkeadas de tal manera que puedo tener muchas facilidades y me facilita el ministerio de una manera tremenda porque son míos. Si yo no creyera que esta tabla es mía, que la tabla es de Adrián, no la podría usar. Lo que Pablo le está diciendo, y yo quiero matar un mito, no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de aquellos que teniendo el Espíritu Santo aún no lo han hecho propio. Aún no lo tienen propio, aún no tienen conciencia de que están llenos del Espíritu de Dios, aún no tienen conciencia de que Dios está habitando en ellos y que el Espíritu Santo es el ministerio en este tiempo, porque el mismo Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Juan 17, ¿para qué? Para que les envíe a otro que estará al lado de ustedes. El Espíritu Santo dice que los guiará a toda verdad. ¿Recuerda el pasaje que leí? Aprovechen bien los días porque los días sean malos. Sepan lo que el Señor quiere. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, nunca sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
nunca sabré lo que Dios me quiere dar, nunca se encontrará la oportunidad de Dios con un hombre lleno del Espíritu Santo, no se abrirán los cielos porque vivo de parranda. Porque me da lo mismo, me da absolutamente lo mismo el mundo que servir a Dios. Como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como profesor, como maestro. Pablo, bueno, ahí estos creyentes los tuvo que bautizar, fueron llenos del Espíritu Santo, pero entendieron que debían hacer suyo al Espíritu Santo. Debían poseerlo, debían entender que está con ellos, que trabajaba con ellos. Muchos de nosotros no entendemos la necesidad de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Le decimos más sí al mundo que al mismo Espíritu Santo. Nos cuesta leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque estamos llenos de mundo. ¿Sabe por qué crecen las iglesias en los lugares de alta persecución a los cristianos? ¿Sabe por qué? Cuando usted le pregunta a un cristiano de una iglesia perseguida, ¿por qué crece la iglesia en lugares de contexto de altísima persecución? Le van a decir que Cristo no tiene otra competencia. Que Cristo no compite con redes sociales, que Cristo no compite con el bienestar, que Cristo no compite con la comodidad de una cama, que Cristo no compite con la necesidad. Necesitamos ser siervos llenos del Espíritu Santo, que canten salmos e himnos. Y yo no estoy diciendo que usted ahora se convierta en un cantor, no, que sus vidas expresen a Cristo en lo que hacen, que haya música en su corazón, lo dice la palabra, y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Qué escucha Dios de tu vida, siervo? Sierva, ¿qué escucha Dios de tu vida? Él está anhelando escuchar tu canción, que puedas servirle, que puedas entregarte, pero para eso necesitas la llenura del Espíritu Santo. Yo, Pastor Rubén, creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en una experiencia íntima, personal, con Dios Espíritu Santo. Póngale el nombre que quiera, pero a mí me pasó. Yo que descreía, que pasaba con papel y lápiz para anotar si el que estaba predicando decía lo que tenía que decir y compararlo con mis conocimientos teológicos. Pero es verdad, no me lo quiero perder. Me acuerdo que me puse de rodillas al costado en un rincón, en un auditorio, bien escondidito para que nadie me vea. Cuando abrí los ojos, habían pasado como 3 horas y todo el mundo estaba ahí llorando, orando, buscando del Señor. Y yo había estado ahí, en ese altar. Y entendí que no discuto. Si usted no quiere creer en el bautismo del Espíritu Santo, yo no discuto. Si usted quiere creer, no discuto tampoco. Yo sé lo que ha sido en mi vida ser lleno del Espíritu Santo. Y en los años que vengo sirviendo al Señor, y muchos me conocen porque han caminado conmigo desde que eran niños prácticamente. Creo que más allá de mis errores, que he tenido mucho, siempre han visto que he tratado de buscar el rostro del Señor y caminar lleno del Espíritu. Si vamos a entrar en un año, en un tiempo, en una temporada, estamos hablando de 3 años de caminar en Dios hacia lo que Dios nos va a mostrar en el año 2027. Necesitamos siervos llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que no tengan otra prioridad que no sea Dios. Que sigan trabajando, que sigan estudiando, que sigan esforzándose, pero llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Que no se callen la boca cuando tengan que predicar de Cristo en sus trabajos. Que no se les caiga nada cuando tengan que disciplinar a sus hijos porque sus hijos se están torciendo. Que no se les caiga nada cuando tengan que pedir perdón porque saben que metieron las de andar. Necesitamos siervos. Ser siervos llenos del Espíritu Santo. A veces, muchas veces, servimos más a Dios en nuestras fuerzas que en la plenitud del Espíritu.
Pero en esta noche esto tiene que cambiar. En esta noche tenemos que reconocer cómo está nuestro tanque espiritual. Un cuarto, medio tanque. ¿Vio con estos líos de los aumentos de nafta? Yo cuando consumo apenas un poco menos de un cuarto tanque, salgo corriendo a buscar y cargo poquito porque mantengo lleno el tanque. Si estás andando con el tanque vacío, estás equivocado. Si querés andar y servir a Dios en donde estés, sin el Espíritu Santo, jamás las oportunidades del cielo te van a abrir las puertas del cielo. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que puedas inclinar tu rostro en esta hora. Porque el peor problema que tenemos nosotros, y me lo he escuchado decir 1000 veces, es el orgullo. El orgullo de reconocer. Y somos tan orgullosos que no somos capaces de reconocer que no caminamos como Dios quiere que caminemos. Que no hacemos las cosas como Dios nos pide, que no aprovechamos bien los días, que no estamos aprovechando bien los tiempos, que estamos haciendo las cosas como nos parece. Y cada vez nos alejamos más de este modelo único y perfecto que es el modelo de Dios. Porque necesitamos ser siervos que vayan más allá, mucho más allá. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire su corazón, mire su vida. Permítame recordarle algo que prediqué hace mucho tiempo atrás sobre los esclavos de las orejas perforadas. No sé si alguno se acordará de esa predicación. Había una ley marcada en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Mientras usted está con su rostro inclinado, su corazón abierto, había una ley que decía que llegaba cierta cantidad de años y los amos deberían liberar, eran el jubileo, a los esclavos. Pero si un esclavo decía lo siguiente: amo a Dios y amo a mi dueño y no me voy de casa, entonces ese esclavo tenía que ir al templo. Y en el templo el amo perforaba el lóbulo de su oreja con un cincel y lo hacía contra el altar del templo. Le perforaban la oreja y ese esclavo se ataba de por vida, ya no por obligación, sino por amor. Por amor. Después si me pide yo le envío el mensaje. La palabra siervo en la Escritura significa esclavo, pero la palabra esclavo, doulos, la primera parte significa atar. Cuando yo decido por amor servir a Dios lleno del Espíritu Santo, me estoy atando a Cristo, a mi amo. Me estoy atando a Él para que cuando Él venga me encuentre con las mismas ganas que el día que me consagré a Él. Necesitamos ser esclavos de orejas perforadas, atados por amor a aquel que nos salvó, pero siervos llenos del Espíritu de Dios. ¿Puede ponerse de pie, por favor, iglesia? ¿Puede ponerse de pie? Quiero invitar a un tiempo de ministración en el Espíritu ahora. A aquellos que quieran ser llenos del Espíritu de Dios. Aquellos que quieran hacer propio al Espíritu Santo. Aquellos que se dan cuenta que las reservas se están agotando
y que me voy a quedar sin combustible. Aquellos que necesiten llenarse del Espíritu para aprovechar los días malos que vivimos. Aquellos que necesiten llenarse del Espíritu para discernir la voluntad de Dios sobre sus vidas, familias. Aquellos que se dan cuenta que necesitan sí o sí volver a una relación íntima con Dios Espíritu Santo. Y yo me vuelvo contra todo orgullo humano, todo espíritu que quiera avergonzar en esta hora, que quiera limitar la libertad en decidir ser lleno de Dios Espíritu Santo. La única manera que les vas a decir no a la parranda, no al mundo, no a muchas cosas que te alejan de Dios, es lleno del Espíritu Santo. La única manera en que podés estar capacitado para ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, estudiante, ministro, profesor, policía, lo que fuera, es lleno de Dios Espíritu Santo. Porque necesitamos siervos. Dios necesita siervos. Muchos de ustedes han creído, sé que aman a Dios, pero han recibido el Espíritu Santo. Lo hicieron propio. Lo hicieron propio. Hablan con Él, caminan con Él, se mueven en Él. ¿O es solamente una oración más en sus vidas? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos, por favor. Y ténganla en alto. Ténganla en alto. Lleno del Espíritu Santo. Para comenzar a caminar en la santa, preciosa voluntad de Dios, aunque no me guste. ¿Cuántos necesitan salir del área de reserva e ir a tanque lleno? Levanten sus manos. Levanten sus manos. ¿Cuántos necesitan renovar su relación con Dios Espíritu Santo? ¿Sabe que lo entristecemos al Espíritu? Pablo dice, no entristezcan al Espíritu. Lo entristecemos, lo arrinconamos. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos anhela con celo, nos cela, celosamente anhela de tu vida. El Espíritu Santo no es solamente para poder hablar en lenguas o recibir un don espiritual. No, no es solamente para eso. Es para lo cotidiano. Es para lo de cada día. Tenés tu mano en alto. Vos que necesitas, yo lo necesito. Yo necesito ser lleno constantemente de Dios Espíritu Santo. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que vengas aquí adelante. Que dejes tu lugar, que dejes de lado tu orgullo, que dejes de lado tu humana vergüenza y vengas aquí adelante. Que vengas aquí adelante a ser lleno de Dios Espíritu Santo. Vení aquí adelante. Llenos de Dios Espíritu Santo. Algunos, los que entiendan el Espíritu, serán tal vez bautizados por primera vez en el Espíritu. Algunos que ya han sido bautizados por primera vez entenderán que le tienen que dar el gobierno de sus vidas a Dios Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle a los cabezas de familias, a los matrimonios, a los hombres y mujeres cabezas de hogar, como nunca antes en la historia necesitan ser padres llenos del Espíritu Santo.
porque Satanás está buscando devorar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Llénense del Espíritu Santo. Vengan aquí adelante, den un paso más adelante, vengan lo más cerca posible al altar. Llenos del Espíritu Santo. Yo no entendía lo que era eso. En ese congreso me puse a un costado, me puse de rodillas y le puedo asegurar que no sé lo que pasó. Después Dios me dio el don de lengua y me dio otros dones. Pero ese día yo me levanté diferente de mis rodillas. Entendí que había hecho mío propio al Espíritu Santo. Interesantemente, unos años después, cuando Dios nos llama al servicio, a servirle de una manera diferente, perforé mi oreja y le dije, Señor, aquí estoy. Decidí perforar tu oreja diciéndole, Señor, te amo y te voy a servir porque te amo. Voy a dejar de lado lo natural y voy a empezar a moverme en lo espiritual. Llenos del Espíritu Santo es la única manera de poder hacer la obra. La obra de ser un buen empleado, la obra de ser un buen amigo, la obra de ser un buen discipulador, un buen discípulo, la obra de ser una buena mamá, un buen abuelo. Necesitamos tanto del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Hoy hablábamos de honra. Piense, ¿usted honra a la persona de Dios Espíritu Santo? ¿Está honrando a la persona de Dios Espíritu Santo? Cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Está honrando a la persona de Dios Espíritu Santo? Yo sé que hay algunos que están atrás, que están luchando en sus corazones con estar aquí adelante. Lo sé en mi espíritu. Deja de aparentar, deja de pelear contra vos mismos y deja que el Espíritu te llene. Deja que el Espíritu se llene. Quien tenga oídos, oiga. Porque nadie de los que estamos aquí adelante, y yo soy el primero que está aquí adelante, y veo a mi esposa también ahí adelante, porque no queremos servir a Dios en la asignación que Dios nos ha dado con el tanque vacío. No queremos hacer nuestra voluntad. Queremos ser llenos de Dios Espíritu Santo. Llenos de Dios Espíritu Santo. Llenos de Dios Espíritu Santo. Comience a hacer música con su corazón. Ahí, comience a hablar con el Señor. Comience a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Voy a pedir a los músicos que estén pasando, músicos y cantores. Comience a hablar con el Señor ahí donde está. Diga, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado en tu Espíritu. Yo quiero recargar mi corazón con tu presencia. Señor, no quiero servirte a medias. No quiero servirte en mis fuerzas. No quiero, Señor, poner mis límites. Quiero ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, que entiende los misterios del cielo, que entiende la voluntad del Padre, que entiende las decisiones que debe tomar. Llenos del Espíritu Santo.